Bienvenidos a Ronnie Analiza. La dictadura de Maduro busca acuerdo con los grupos irregulares para rendirse en Apure. Lo que pasa es que en estos días se estableció que miembros del grupo de Gentil Duarte iban a reunirse con miembros del Partido Comunista de Venezuela, de los Tupamaros, de gran cantidad de los colectivos chavistas e incluso miembros del PSUV. Cuando la situación de enfrentamiento en el municipio Páez del estado Apure estaba en su pico más alto, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela había perdido varios oficiales. Las fuerzas de las acciones especiales habían sacado de su casa a una familia que después apareció sin vida y vestida como guerrilleros. Del otro lado de la confrontación, en el ala de los grupos irregulares de Gentil Duarte, se comunicaba desesperadamente que todos los operadores políticos, que algunas habían visitado su campamento con políticos, incluso militares, que quienes habían tenido comunicación, en fin, lanzó puentes. Lograron una reunión el 2 de abril que calmó la situación. La realidad es que la dictadura madurista se dio cuenta de que no puede enfrentarse a los grupos irregulares colombianos, de que tiene una capacidad y una experiencia mucho más amplia que las fuerzas venezolanas y que por supuesto la dictadura no es ningún rival para estos grupos irregulares. Lamentablemente así es. Lo que pasa es que a la dictadura le encanta realizar amenazas y falsos positivos para tratar de amenazar a Colombia, pero también la realidad es que estos grupos irregulares son mucho más capaces, mucho mejor entrenados, mucho más hábiles y mucho más expertos que los miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas. Y por eso la dictadura ahora está buscando un acuerdo para rendirse incondicionalmente frente a los grupos irregulares, a título de acuerdo de común ideología entre estos grupos y la dictadura. Eso es lo que veremos el día de hoy. Comencemos. Antes de comenzar, te pido que nos ayudes a compartir el video y a dejarle me gusta también. De esa manera podemos llegar a más personas en el mundo. De igual manera, déjanos tu comentario o pregunta para así poder realizar un debate permanente sobre este asunto. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para poder recibir todas nuestras notificaciones. Y en ese sentido, comenzamos. Fue el 2 de abril cuando los esfuerzos de Jorge Eliezer Jiménez Martínez, alias Arturo, dieron buenos resultados y se dio la reunión en el territorio apureño con presencia de miembros del Partido Comunista de Venezuela, los Tupamaros, gran cantidad de los miembros de los colectivos y miembros del PSUV, el partido que aglutina a la dictadura madurista. Lo que llama la atención es que todos sabían de la existencia de ese campamento, como también lo sabían los militares y los habitantes del municipio Páez en gran parte de Apure. Un hombre con un brazo incapacitado pero que habla muy firme les explicó que los problemas surgen cuando los generales y los de alta chapa quisieron tomar el control del paso de combustible. Aquí no estamos cobrando colaboración, tampoco secuestrando, dijo el señor del brazo dañado, y fue muy preciso que esos militares lo que querían era que los grupos irregulares FARC se fueran para ocuparse ellos del contrabando de combustible. Antes de todo esto que pasó, el capitán de la base naval, que era quien estaba pasando el combustible para el lado colombiano, se molestó porque estos de las FARC le frenaron el negocio. Entre las cosas que decían que los grupos irregulares es que mientras en territorio venezolano conseguir alimentos era muy difícil, del otro lado había abundantes productos de los que se llevaban de aquí los militares. De Ferley a Carrizales, Fabián Guevara Carrascal, alias Ferley González, quien abandonó el 20 de marzo el campamento que las fuerzas venezolanas bombardearon el 21,
En la madrugada se desplazó inmediatamente dentro del territorio venezolano hasta la orilla de los ríos Arauca y Matilluré. Habitantes del municipio Achaguas, a 7 horas de caminata de La Victoria, lo vieron desplazándose el 29 de marzo con sus hombres en 6 camionetas y visitó a quienes se encontraban en las fincas de la zona, informando lo que estaba sucediendo en el Ripial, Tres Esquinas y La Victoria. Lo que sucede en el territorio apureño es complicado. Por una parte, la presencia de 3 grupos irregulares, todos armados, con intereses económicos y control de la zona. Están las FARC, el ELN y el FBL. Se le agrega el enfrentamiento interno entre los oficiales venezolanos de la Guardia Nacional y del Ejército y la Armada. Además, la participación de actores políticos y relaciones entre todos ellos, unas de sociedad y otros de enfrentamiento. A todos los une un interés común: la poderosa industria del contrabando y también las rutas del narcotráfico por la zona. No es un secreto en la zona que el gobernador de Apure, el coronel Ramón Carrizales, ampare a la corriente Bolívar y Zamora, el ala civil de la guerrilla de las Fuerzas Bolivarianas de Liberación o las Fuerzas Patrióticas de Liberación, a la que pertenece el diputado Orlando Zambrano y el alcalde José María Romero, alias Chema. Tampoco lo es que Carrizales tenga en su entorno como secretario de Seguridad de la Gobernación de Apure al general de división Francisco Alejandro Corona Preciado, a quien el ministro de Defensa Vladimir Padrino López lo designó en septiembre de 2020 en comisión de servicio para la gobernación, después de ser el jefe de comando de la zona 35. Fue por Carrizales que el general Corona Preciado estuvo 3 años al mando de la Guardia Nacional Bolivariana en Apure, cargo del que se negaba a irse. Después ocurrieron una serie de choques con el oficial que lo sustituyó, el general de brigada Wilmer Octavio Herrera Manrique, quien a su vez fue relevado pocas semanas después al ser nombrado el general Sergio Negrina Alvarado, quien lamentablemente perdió la vida el mismo día que se dirigía a tomar posesión del cargo. La Fuerza Armada venezolana sacrificó a 8 militares en esta guerra interna entre la lucha del poder entre las FARC de Gentil Duarte, las de Santrich y de Márquez. Esa guerra se inicia cuando Sexius Pauses Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, y Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, traicionaron el acuerdo de paz firmado con el gobierno de Colombia y se separaron para crear su supuesta, ilusa y falaz Segunda Marquetalia. Al reunirse con las disidencias de las FARC que dirige Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, quien no había firmado el acuerdo de paz, este les dice que son bienvenidos, pero que deben ingresar a la organización como combatientes rasos y ganarse nuevamente su posición de comandantes de la organización irregular. Desde entonces están enfrentados. La ventaja que tienen el grupo de Santrich es que ha decidido y ha recibido el apoyo de la dictadura de Maduro, mientras que por su parte Gentil tiene mucha relación con dirigentes del chavismo. Por ahora hay un congelamiento en los ataques tanto de la fuerza venezolana como de los grupos irregulares. Los más perjudicados siempre son los civiles del Alto Apure, aquellos que debieron huir hacia territorio colombiano, los que perdieron sus animales domésticos, sus sembradíos, incluso que se encuentran en sus viviendas destruidas y saqueadas por las fuerzas venezolanas. Los miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas, que debían ser quienes protejan a la ciudadanía civil, se convirtieron en los saqueadores de la gente más pobre de este lugar. Por lo pronto, hay una paralización de los enfrentamientos, pero ¿hasta cuándo? Sabemos que este tipo de situaciones se realza en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Esa es una realidad. Cumpliendo instrucciones de nuestro comandante en jefe, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, nuestro general en jefe, Vladimir Padrino López, y de nuestro almirante en jefe, Ceballos Hichazo, hoy recibimos en este templo, donde se forjan hombres y mujeres dignos y útiles a la patria, en el Salón de Honor
general en jefe libertador Simón Bolívar, la antorcha libertaria rumbo a los 200 años de la batalla de Carabobo y Día del Ejército Bolivariano. Simplemente con el compromiso ineludible de defender la patria y nuestras instituciones hasta perder la vida si fuera necesario y no abandonar jamás a vuestros superiores en perfecta unidad cívico-militar. Y siempre lo hemos dicho, parafaseando la segunda estrofa del Ejército, que dice: y si el brazo extranjero se atreve a infamar de este suelo el honor, antes muerte 1000 veces nos llegue que rendirnos al torpe invasor. Somos libres, lo demás no importa. 200 años de lucha, de batalla y de victoria. Venceremos. ¡Viva la patria! Y parece bastante iluso ver este tipo de enarbolaciones de los miembros de las Fuerzas Armadas de Venezuela, que dicen ser soberanas y que dicen luchar por la libertad, cuando en realidad Venezuela ha perdido su libertad hace 20 años. Gracias justamente a que las Fuerzas Armadas fueron cooptadas por la ideología política del chavismo, madurismo, y que eso terminó en una situación de absoluto servilismo de las Fuerzas Armadas venezolanas. Hoy en día, aliadas a los grupos irregulares y aliadas a todos los grupos delincuenciales en Venezuela. Lamentablemente, el pueblo venezolano ha perdido la posibilidad de confiar en las Fuerzas Armadas como mecanismo de liberación del país. Hoy en día son más bien un mecanismo de opresión del ciudadano venezolano. Pero ¿hasta cuándo durará esta situación? Yo creo particularmente que no va a durar mucho tiempo, porque Maduro, en ese proceso de volver a reunirse y establecer acuerdos de rendición, porque eso es lo que son, acuerdos de rendición de Maduro frente a estos grupos irregulares dentro del territorio colombiano, lo único que están haciendo es demostrar que la soberanía ya no la tiene Venezuela, la soberanía ahora la tienen estos grupos irregulares. Esa es una dura verdad, que se constituyen un peligro internacional, porque estamos viendo grupos delincuenciales de manera franca y abierta tomando territorio dentro de un país, dentro de Venezuela. Bueno, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema, y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Ronnie Analiza.